El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una alerta internacional por flujo de dinero venezolano ilegal. La red de control de crímenes financieros, que recopila información sobre transacciones financieras para combatir el blanqueo de capitales nacional e internacional, alertó a instituciones financieras sobre la corrupción generalizada en Venezuela y los métodos que algunas figuras políticas de ese país pudieran estar utilizando, pues han identificado varias transacciones sospechosas que incluyen contratos gubernamentales. La entidad usa unas banderas rojas para identificar y reportar actividades dudosas que pueden indicar corrupción. FinCEN pidió a las instituciones bancarias estar vigilantes para detener el flujo de estos productos ilegales y protegerse además contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas. Quiero saludar a esta hora a Alejandro Rebolledo, magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, juramentado por la Asamblea Nacional, hoy en el exilio. Además es experto en el tema de legitimación de capitales y quien llevó además a Estados Unidos pruebas que involucrarían a más de 100 personas que habrían lavado dinero en Venezuela. Magistrado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, una buena tarde. Gracias a ti, Carlos Eduardo. Un placer. Lo primero, ¿qué tan alarmante es la situación como para que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se viera en la necesidad de emitir esta alerta sobre el flujo de dinero sucio proveniente de Venezuela, además? Bueno, la grave crisis institucional y la corrupción que tiene Venezuela hace posible que los organismos internacionales, sobre todo el FinCEN, el Departamento del Tesoro, tomen unas medidas, digamos, adicionales en relación a esto, porque más allá del informe o la reseña periodística que salió hace unos días, hace toda una evaluación con respecto a empresas del Estado, donde señala, por ejemplo, al CENCOE, que es el organismo por el cual se piden las divisas preferenciales para poder obtener ciertos productos en Venezuela. Se produce también, se especifica el Banco de Comercio Exterior, también se especifica la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, para, digamos, de manera específica alertar a los bancos del mundo que cualquier transacción que venga por parte de estas instituciones venezolanas se debe tener un mayor escrutinio de los negocios que se hacen. Y refleja el informe con detalle en virtud de que pueden estar o los funcionarios o quienes representan a estas empresas por parte de Venezuela tratando de ocultar de alguna manera dinero producto de actividades ilícitas. Es decir, las señales de alerta, como tú lo has dicho, las banderas rojas, son señales de alerta que se producen en las instituciones bancarias cuando, con la parametrización que se tiene en la segmentación de clientes, se va a una señal de alerta distinta. Es decir, si yo tengo a un cliente segmentado para recibir una cantidad de dinero por $500,000 y ese dinero produce un salto en relación a lo que está aceptando, se produce una señal de alerta. Entonces, son clientes de alto riesgo para el Departamento del Tesoro, para el FinCEN, por lo cual se le dice al sistema financiero internacional que deben tener un mayor escrutinio y cuidado con los negocios que se hacen. Es decir, a partir de esta alerta, CENCOEX, Banco de Venezuela quizás, que ahora es un banco del Estado, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, como usted dice, que es la telefonía estatal en Venezuela, ¿pudieran tener problemas para manejar su dinero fuera del país? Tiene un escrutinio mayor porque ha sido de manera específica, Carlos Eduardo, como el FinCEN lo señala. Es decir, cuando el FinCEN hace un señalamiento de esta forma es porque tiene algunos indicios, algunos elementos que establecen que han podido tener que tanto los funcionarios que lo representan o socios o asociados que estén haciendo negocios con esas entidades venezolanas pueden tratar de ocultar dinero. Fíjate, en el caso del vicepresidente de la República y su, digamos, testaferro que estaba en los Estados Unidos, Amar López, cuando se coloca en la lista OFA estos dos sujetos en relación a ellos, que se hace una confiscación importante de dinero, fíjate, el presidente de la República también está en OFAC, hace posible que estas dos personas, que son los que tienen la facultad por la Constitución de Venezuela de firmar convenios internacionales y comprometer al Estado en negocios, los tienes en OFAC. Para nadie un secreto es que prohibir o limitar el uso del dólar estadounidense
hace posible que Venezuela se esté volteando, o digamos el gobierno de Venezuela se esté volteando a hacer negocios con el yuan en China. De tal manera que el FinCEN quiere señalar o especificar que con estas empresas deben tener mucho más cuidado, porque debido a la grave corrupción y a la crisis que se tiene en Venezuela en este momento, pueden estar saltando muchas más señales de alerta para tratar de ocultar el dólar estadounidense o negocios, productos o de intermediación con estas empresas. Magistrado, hablemos de esas pruebas que involucrarían a más de 100 personas que habrían lavado dinero en Venezuela, que tienen su poder y que se llevó con usted ahora que está en el exilio. ¿Estas personas todas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, en esas personas señaladas están tanto, digamos, personas que dirigen o tienen algún cargo público, pero también están testaferros y familiares, porque en esta relación, acuérdate que cuando se está en la lista OFAC no solo se vincula al funcionario, porque esa persona que está ahí, cuando es un funcionario es un PEP, una persona expuesta políticamente, y el ser PEP te involucra tu primera línea de familia, pero también te relacionas con socios accionistas que puedas tener en empresas. Estas personas, estas más de 100 personas, están involucrados tanto quienes tienen cargos en el gobierno, tanto familiares, como socios y accionistas, como testaferros. Magistrado, ¿cómo es el entramado, de alguna manera vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, para el tema de sustraer esos fondos y que de alguna manera quedan luego de esa operación ilegales? Bueno, fíjate, digamos que el centro de la corrupción en Venezuela ha sido el modelo económico, el CADIVI, CENCOE, que es un centro, digamos, de operaciones para poder adquirir las divisas. Tienen unos sistemas como el sistema SIDME o el convenio ALADI, que hizo posible que se hiciera, digamos, un entramado con empresas, fíjate, en el caso de los alimentos, empresas que están en México, empresas que están en Uruguay, que hacen estos sujetos hacen una empresa en Venezuela, pero la empresa que hacen también en México, hacen en Uruguay, son ellos mismos con interpuestas personas, es decir, como decimos en Latinoamérica, se pagan y se dan el vuelto. Pero en muchas oportunidades descubrimos que empresas fachadas que se encuentran en Hong Kong y mantener esas empresas que costaban $16,000 hacerlas, también hacían posible de esconder ese dinero allá. Es decir, este entramado, por ejemplo, en una sola organización que tiene más de 150 empresas, son las mismas personas, pero con interpuestas personas. Es decir, ponen a su secretaria, ponen a un mensajero, ponen a un familiar en esos países, pero son ellos mismos quienes compran aquí, adquieren las divisas en Venezuela y posteriormente son los que le venden también al Estado venezolano. Y muchas veces, según tengo entendido, esa compra, esa operación que se hace, no tiene retribución para Venezuela. Solo hacen el papeleo, el trámite ante el organismo que otorga la divisa en Venezuela y la reciben fuera del país y ahí queda estafado el Estado venezolano como tal. Correctamente. Ese fue uno, digamos, de los métodos utilizados donde ellos simplemente se robaron el dinero, el dinero que se les dio para adquirir cualquier producto no fue llevado a Venezuela, con complicidad, por supuesto, en aduana, con complicidad en todo un sistema que hacía posible que se tomaran fotografías como que si hubiera llegado la mercancía y totalmente era falso. Todo eso estamos trabajándolo nosotros de manera importante en un libro que vamos a sacar en los próximos meses, donde estamos, digamos, diseñando, explicando cuál era el modus operandi de cada sistema y de cada convenio realizado en Venezuela. Magistrado, ¿puede compartir con nosotros con quiénes, con qué instituciones internacionales ha compartido usted esa información? Bueno, permanentemente con las autoridades venezolanas, extranjeras, de lo que ha pasado con las autoridades venezolanas. Mira, pasa mucho, Carlos Eduardo, que la delincuencia organizada está infiltrada de diferentes sectores y diferentes formas. Hay sujetos que aparentemente quieren luchar por la democracia en Venezuela o luchar por reinstitucionalizar a Venezuela, y son sujetos infiltrados trabajando para la delincuencia organizada. De tal manera que a veces a nosotros se nos pregunta por qué no decimos algunos nombres, porque es que nosotros queremos es que esas personas sean sancionadas, ese dinero sea devuelto a Venezuela, que nosotros podamos lograr la recuperación de los bienes. Entonces, hemos hecho una serie de reuniones con autoridades americanas de diversos niveles, con diputados, nos reunimos con el vicepresidente Pence
y le explicamos cómo se manejaba todo este entramado, donde está vinculado desde los traficantes de drogas, como la corrupción, como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, porque lamentablemente en Venezuela la delincuencia organizada tiene el control de las instituciones. En el caso suyo, magistrado, ya entiendo por qué fue que libraron esa orden de captura en su contra. Por cierto, pues sería usted un gran peligro para los lavadores, para los legitimadores de capitales en Venezuela, estando en el Tribunal Supremo de Justicia. Es el magistrado Alejandro Rebolledo, magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, juramentado por la Asamblea Nacional Venezolana, legítima, hoy perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro. Magistrado, gracias por estar con nosotros. Una muy buena tarde. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.